Fin. Antes de encarar de lleno la historia, vale aclarar con un simple ejemplo cómo deberán ser interpretadas las historias que a partir de ahora irán conociendo sobre este personaje, o mejor dicho, persona, o ser de la historia de nuestros días, que a falta de un nombre que mejor calce con su filosofía, fue por su amante bautizado como Jesucristo Unabomber, el profeta pleno de heroísmo y villanía, siempre dentro de los cabales límites de la más abyecta cobardía. El hombre que nunca tuvo muy en claro sus actos ni sus palabras, reticente a sí mismo y por ende reticente al mundo. El que nunca fue olvidado porque nunca fue recordado, el que no fue conocido ni ha sido. El suicida de la palabra, el asesino nunca silencioso que trazó su vía crucis al ritmo doliente y violento que emanó de su odio por la sociedad. Odio justificado por él y por quienes junto a él caminaron, cuando decidió que era mejor o al menos más seguro estar parcialmente acompañado. Parcialmente porque creyó y predicó que el primer universo era el interior. Con esas simples palabras, dichas bajo los efectos de una alucinación espontánea provocados por mecanismos no tan espontáneos, convenció a sus primeros escuchas ocasionales, no invitados, a quienes no iban dirigidas ningún tipo de palabras, antes de su primer homicidio, que fue más bien un magnicidio, si nos atenemos a las consideraciones personales que algunos individuos tienen de sí mismos. El ejemplo que refería al comenzar el relato es conocido por algunos como el primer milagro de Jesucristo Unabomber, aunque nada tenga de milagroso, sino más bien podría considerarse como una revelación pseudomística, una revelación puramente química. Se dice: Jesucristo Unabomber bajó de la montaña al tercer día, lo cual tiene una clara connotación cristiana, referida al mito de la resurrección de Jesús de Nazaret. Volviendo al Jesucristo de nuestra historia, dícese que la metáfora de la montaña se trata en realidad sobre una severa intoxicación de cocaína de la que tardó 3 días volver, absolutamente solo, encerrado en una pequeña habitación de la casa de su madre. Era tal la cantidad que debía de ser 1/4 kilo, económicamente imposible de comprar para él, pero la había tenido, y le costó 3 días terminarla. Al término de la última raya, creyó que moriría. No tenía ansiolíticos ni opioides, ni siquiera un poco de marihuana como para intentar volver a la normalidad. Todos sus actos pasaron frente a sus ojos, no su vida, sus actos, sus pensamientos más tortuosos. Eso fue lo que se hizo presente en ese momento de terror que creyó sería el último. Pasaban las horas y el miedo no se disipaba, combinándose las imágenes de su vida con la de 2 noticieros, uno mental, otro emitido constantemente por una TV nunca apagada. La violencia y la injusticia, y más bien el caos destructivo del cosmos, entraron en comunión con su carne, y las lágrimas brotaron de su rostro manando como ríos de lava llena de química amargura su sangre. Se vio a sí mismo luchando por su idea de justicia. Se dijo a sí mismo: no más brazos cruzados, no más televisores químicos provocadores de ceguera. En el momento supo que su lucha no iba a ser limpia. Supo que no quería ser mártir ni ofrecer otra mejilla. Nadie bebería de su sangre. Él se impregnaría de la de quienes consideraba contaminaban el mundo. Con el poco dinero que consiguió reunir y robándole víveres a su madre, se fue de viaje. Se encerró durante meses en la naturaleza a escribir, a inventarse un mito sobre el cual actuar. Escribiría sobre sus hechos futuros. Jesucristo Unabomber. Fui durante 7 años empleado de una multinacional a la que me referiré con el nombre de SC Farb. Esa empresa de origen alemán tenía una importante filial en una ciudad minera al nordeste de Francia. Allí trabajaba yo como psicólogo, en el departamento llamado de Recursos Humanos. Mi labor era de 2 clases: selección del personal y organización de seminarios destinados a los ejecutivos de la compañía. No creo útil extenderme acerca de la naturaleza de tales seminarios. Estaban inspirados por la nueva cultura de empresa que coloca la motivación de los empleados en el centro del dispositivo de producción. Los métodos recurrían indistintamente al juego del rol, a las experiencias de la dinámica de grupo, incluso a antiguas técnicas orientales en las que se trataba de llevar a los hombres a superar sus límites personales. En ellas había abundante metáforas guerreras. Vivíamos, por definición, en un entorno hostil, y mi cometido era despertar en los participantes la agresividad natural que pudiera volverlos más entregados, por tanto más eficaces y a la postre más productivos. Vi en esos seminarios a hombres maduros llorar como niños,
Hice que levantaran la cabeza y volvieran al trabajo, con ese destello en los ojos de falsa victoria que se asemeja, ahora lo sé, al peor desamparo. Asistí sin pestañear a confesiones brutales, a accesos de violencia enloquecida. Formaba parte de mi papel canalizarlos hacia el único objetivo que me había sido asignado: convertir a esos ejecutivos en soldados, en paladines de la empresa, en subalternos competitivos, para que esa filial de la SC Farb volviera a ser la floreciente compañía que había sido antaño. Cuando los demás estuvieron sentados, él permaneció de pie de momento con la mirada fija en mi dirección. Ese instante fue para mí el de una designación callada y sobrecogedora. Y cuando sobre el fondo del bordón continuo las primeras notas alcanzaron el vuelo, vi lo que no había podido ver, lo que no había querido ver, las imágenes de repente demasiado nítidas de la apertura de la puerta metálica al retirar la tranca. La masa negra de los cuerpos, el montón de cadáveres lacios, enmarañados, bajo la bombilla enrejada y amarillenta, deslizándose con la lenta inclinación del suelo, dejando aparecer aquí una mano, allí una pierna, allá un rostro aplastado, una boca torcida, sanguinolenta, dedos agarrándose crispados al tejido de una prenda interior pringosa, sucia de orina, de vómitos, de sangre, de sudor, de babas, y el conjunto de esos cuerpos rodando flácidos uno encima de otros, desplazando el peso de la masa hacia la fosa, todos esos cadáveres sueltos, mezclados, confundidos todavía, uno estirado como una muñeca de trapo, otro que se diría agitado por gestos convulsivos, cada uno desprendiéndose de la masa con el desplazamiento del peso, cada uno deshaciéndose poco a poco de la opresión humana de asfixia, tal máscara gesticulante, tal rostro azulado, estuporoso, y bajo él, la mierda, esos pequeños seres entre las piernas de las mujeres, de los viejos esqueléticos, esas niñas de ojos hundidos, esos niños desnudos, cubiertos de cardenales, todas esas criaturas que tenían nombre, en una lengua entregada más que cualquier otra a la pasión sacra de los nombres, de las palabras y las ceremonias, cada uno de esos cuerpos emergiendo poco a poco de la masa terrosa para caer unos tras otros, por pares, por paquetes, en el agujero oscuro de la mina, el mar de cuerpos enterrados, engullidos, de donde se alzan gritos y clamores, 9 violines en discordias, 3 notas estridentes, a negro.